una gran presencia que yo ya la había mencionado antes, que es la doctora Salomé Pileu, que ya nos está acompañando en el piso. La segunda vez que venís acá, te agradecemos mucho que te acerques acá a IP Noticias. Y vamos a hablar de lo que todos estamos sufriendo, ya lo notarás por mi garganta, y detrás de cámara hay muchos compañeros con barbijo, tosiendo, estornudando. Bueno, es la época, también ha comenzado el invierno. Ayer mismo. Tenemos un invierno recién estrenado. Muy bien, y el aumento de los casos en enfermedades respiratorias. Sí, tenemos un invierno recién estrenado y con una circulación de virus que le ganó el invierno. Una circulación de virus que es un 20% a esta etapa, un 20% mayor que la que teníamos en el mismo mes del año pasado. O sea que esto lleva mucho más cuadros de vías aéreas superiores, más cuadros infecciosos bajos. Hay mucho cuadro dando vuelta. Bien, y esto afecta tanto a los adultos como a los chicos. A todas las gamas etarias, desde los chiquitos hasta los ancianos. Ok, ¿y tiene que ver con qué el aumento del 20 del repunte? La verdad es que después de la pandemia, los médicos decimos que se abrió la caja de Pandora y salieron los virus a hacer lo que pudieron. Durante 1 año y pico, 2 años, estuvo todo muy planchado, todos andábamos con barbijos, solo circulaba el COVID. Y cuando se pudo controlar el COVID, los virus salieron de una forma anárquica. ¿Por qué este año puntualmente empezaron a circular más temprano? Realmente no tenemos ninguna explicación consistente. Lo bueno es que hay un monitoreo de la circulación de virus. Esto hizo que se empezara a tener disponible la vacunación antigripal en forma anticipada. Se tenía a fin de febrero, principios de marzo, cosa que yo realmente, personalmente, no recuerdo un año que hayamos tenido vacuna antigripal tan temprano. Y estuvo buenísimo. ¿Y es positivo? Es súper positivo, súper positivo. Está en nosotros, en los médicos, de concientizar a la gente que uno no se tiene que vacunar cuando estamos todos como estamos nosotros ahora, todos congestionados, con circulación de virus a full. Había que vacunarse antes. Igual siempre estamos a tiempo de circularnos. Influenza circula todo el año. O sea que uno Yo me puedo vacunar en octubre, está perfecto. Está perfecto. Estaría mucho mejor que te vacunaras en febrero o marzo. Okay. Pero en octubre, si no te vacunaste, sí, vacúnate. ¿Quiénes sí o sí se tienen que vacunar? ¿Todos? Se tienen que vacunar sí o sí los menores de 6 meses, las embarazadas, los menores de 6 meses o menores de 5 años, según distintas corrientes de la pediatría. Sí. Se tienen que vacunar después sí o sí los mayores de 65 y entre los 5 años, tomemos, que es lo más aceptado, y los 65, todas aquellas personas con factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Las personas inmunosuprimidas, las personas trasplantadas, aquellos que tienen algún tratamiento oncológico, aquellos que tienen enfermedades crónicas, cardíacas, respiratorias, ni hablar, renales, hepáticas. Y acuérdense que hoy por hoy hay muchas enfermedades reumatológicas, por ejemplo, que tienen mucho tratamiento que los inmunosuprimen. Claro. Entonces, todas esas personas que tienen tratamientos crónicos tienen que ir a su médico y preguntarle, che, ¿a mí me tocaría? Sí. ¿Y en qué momento? Y también, bueno, la cantidad de vacunas que hay, pues sigue vigente también la vacuna contra el COVID. Por supuesto que sí. Pero no sé si se puede dar tipo cóctel. Agarro un día libre porque no me da muchos días libres en el trabajo o porque día que no trabajo no lo cobro. Así que agarro un día y me pongo todas las vacunas. ¿Eso está bien? Y sí. Sí, nosotros en medicina decimos que es aprovechar las oportunidades. Vos viniste a vacunarte y yo te doy todo lo que te falta. Porque lo más probable es que no vuelvas, por lo menos por 1 año. Todos sabemos que la vacuna de la gripe es 1 por año, la vacuna de la neumonía, hay distintos esquemas. Hoy por hoy lo más nuevo es darse, para la población target, es darse 1 solo en la vida. El COVID, por Dios, hay que dejar de contar vacunas de COVID. Hay que darse 1 por año. ¿Por qué? Porque va cambiando la cepa que circula. Ajá. Pero si estás inmunosuprimido, te deberías dar 2 por año. En la pandemia la teníamos clarísimo, ¿no? ¿Qué cepa estaba circulando en ese momento? Pero sabíamos, éramos todos técnicos. ¿Cuántas dosis te diste? 5, 6, 7, 3. Pero en un momento tenés que dejar de contar. Si te la tenés que dar todo el tiempo. Exacto. Entonces, si hay algo que me gustaría que se acuerden, es que no hay que contar más vacuna de COVID. Okay. Te tenés que dar 1 por año. ¿Por qué? Porque la protección cae al año, porque van mutando las cepas que circulan, porque
nadie discute que, y sabemos todos, que la vacuna de la influenza se va modificando año a año. La de COVID a lo mejor se modifica antes, a lo mejor se modifica, tiene un plazo un poco más largo de modificación. Claro. Pero hay que dársela una por año. Ahora, la de COVID que yo me di el año pasado, para este año no me sirve más. La que te diste el año pasado probablemente debía ser una doble que contenía Omicron, o era una que contenía Omicron solo, sí te sirve. Pero deberías reforzarla. Ahí está, deberías reforzarla, porque ya la inmunidad empezó a decaer. Bien. Hay mucha gente que le tiene miedo o quizás le tiene resistencia, no quiero usar la palabra miedo, la verdad, tiene resistencia a la vacuna porque dice, la vacuna me despierta síntomas, ¿no? Síntomas, sí, obviamente muchísimo más suaves que lo que puede llegar a ser una gripe, o ni hablar de una neumonía, un cuadro mucho más, más severo, pero aún así, bueno, ¿qué le recomendarías a esa gente? Que pierdan el miedo, que los efectos adversos reales de la vacuna son mínimos. Puede ser que provoquen, en general las vacunas de las que estamos hablando, cansancio, un poco de malestar, un poco de dolor articular, sí pueden. Los médicos, es responsabilidad nuestra avisarles que las vacunas adyuvantadas, por ejemplo las que se dan con ciertos componentes para que tengan más inmunogenicidad, para que generen más anticuerpos, duelen. Esas duele el brazo, pero duele el brazo. Sí, 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 como si te hubieran golpeado. Como si te hubieran golpeado y duele. Fuerte. Pero eso tenemos que avisar nosotros. ¿Eso es normal que duela? Sí es normal que duela. Okay. Porque es el componente que hace que tu cuerpo reaccione más a la vacuna que si no estuviera adyuvantada. Hay gente a la que no le duele nada y dice, quizás no me hizo efecto, quizás no tengo anticuerpos. Pero eso es un mito urbano, eso es totalmente un mito urbano. Bien, bien, no es que a más dolor, más anticuerpos. A más dolor, más anticuerpos no es directamente relacionado. Bien, 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 bien. En el caso de, y quizás vuelvo un poco al principio, este repunte que se da este 2025 en los casos, sí, gripales o de enfermedades respiratorias, lo relacionamos con las bajas tasas de vacunación. Y una de las causas de que haya más circulación de virus es porque hay menos vacunas. Eso es verdad. ¿Cuál sería el porcentaje entre la gente que se enferma con la vacuna? No puedo decírtelo exactamente, no lo conozco, pero sí te puedo decir que mi experiencia personal, que es algo muy chiquitito, los pacientes que yo he visto en estas semanas internados por gripe, sí, porque hay personas que por una influenza hacen neumonía como la que aprendimos con el COVID, las famosas neumonías bilaterales, graves, y con cuadros severos, ninguna de esas personas estaba vacunada. No, se me hizo tarde y me fui de viaje y... Excusas. Excusas, pero que terminan en una internación. Sí. Es que el riesgo es realmente muy grande. El riesgo es grande, uno no toma conciencia que el riesgo no solo de la neumonía y la internación, todas estas infecciones virales también aumentan lo que es a nivel sistémico la inflamación. Y eso da no solo la neumonía, la bronquitis, el cuadro respiratorio, pero aumenta el riesgo de cuadros cardiovasculares, de infarto, de accidentes de placa, con Angor, arritmias, un montón de cosas que después se las atribuyen a las vacunas, pero son atribuibles a los virus. En el caso de la gente que tuvo COVID, entiendo que también científicamente se sigue investigando el COVID. Por supuesto. Y cómo se comporta, y cómo se van comportando las diferentes cepas que también surgen. Pero ¿qué pasa con esas personas que se habían infectado de COVID y que de alguna manera siguen teniendo secuelas al día de hoy? El COVID prolongado o el long COVID existe. ¿Es un mito? No, no es un mito. No es un mito. No es un mito. Existen. ¿Son muchísimas? No, es una mínima parte de las personas que se infectaron, porque asumimos que la gran mayoría de la población se infectó con COVID, que la gran mayoría de la población a nivel mundial se infectó con COVID. Siguen existiendo esas personas que tienen el long COVID, como la niebla mental, los dolores articulares, una dificultad en su función respiratoria, muchas veces no objetivable, pero existe. Vos la ves a la persona desplazarse y tiene lo que los médicos llamamos disnea, falta de aire. Todo esto existe. Sí. Existe lo que vemos mucho los neumonólogos, eran las personas que tuvieron asma en la infancia,
que había remitido ese asma, el asma no se cura, el asma desaparece o remite cuando en la adolescencia, en la madurez, y a partir del COVID volvió a surgir. Y vuelven a tener cuadros compatibles con asma. El asma es es un cuadro que aparece en la niñez, puede aparecer de adulto. Puede aparecer de adulto también. En cualquier momento. Puede aparecer en cualquier momento, tiene distintas características, distintas estrategias de tratamiento, pero estos pacientes que tuvieron COVID marcan un antes y un después clarito. Decían, yo había tenido esto hasta los 10, no lo tuve hasta los 40, a los 40 tuve COVID y empecé a tener broncoespasmo de nuevo. ¿Existe? Sí, existe. Se vuelven a manejar como asmas y le va muy bien, pero existe. Las secuelas del COVID existen. En el caso de los neumonólogos, casos de qué se ve más, de infección por COVID, de neumonías. Lo que estamos viendo en ambulatorio es mucha influenza. También hay que saber que en ambulatorio es muy difícil tener identificados qué virus son, porque solo se hacen testeos en los centros de monitoreo. De rutina no se hace, es muy caro. En la Argentina es muy caro hacer estos testeos de virus. Pero estamos viendo cuadros compatibles con influenza, hay cuadros compatibles con COVID, hay muchos cuadros compatibles con COVID, con virus sincicial, y las internaciones son más que nada de influenza y de virus sincicial respiratorio. ¿No se hisopa más? Casi que no se hisopa más. Casi que no se hisopa más. Yo tengo la suerte de trabajar en uno de los hospitales, en el Hospital Rivadavia, en la Ciudad de Buenos Aires, que es centro de monitoreo. Entonces yo sí puedo mandar a hisopar pacientes, pero son muy poquitos los centros que quedan. Y en el caso, por ejemplo, bueno, no quiero, odio ser autorreferencial, pero la verdad es que acá en el piso estamos muchos con tos o con cuadros gripales, quizás con alguna que otra diferencia, algunos con más moco, menos moco, difonía, en el caso de la tos que acompaña todo el cuadro. Esto, con cuidados paliativos, ¿uno puede salir de este cuadro o lo mejor es andar ya al médico? A ver, sería cuándo tenés que consultar sí o sí al médico. Puede ser. Al médico tenés que consultar si tenés alguna inmunodeficiencia, si tenés algún factor de riesgo, si sos todas cosas que vos no te pasan. Si sos una persona mayor de 65 años, si tenés enfermedad cardiológica, si tenés algún tratamiento inmunosupresor, si estás trasplantado, yo prefiero Anda al médico ya. Yo prefiero que vengan, mi teléfono explota, no me importa nada, no me voy a enojar nunca. Y no nos vamos a enojar nunca. Sí. Si no tenés fiebre, si solo tenés esta difonía, un poco de tos, uno puede usar estos tratamientos sintomáticos, sí puede. Del propóleo que nombrabas antes no hay ninguna evidencia. ¿Ninguna evidencia? Ninguna evidencia, no hay absolutamente ¿Será todo psicológico? Ninguna evidencia. Si sos feliz, sos feliz. No soy feliz, es exageroso. Es una cosa horrible. De la miel sí hay evidencia. Hay un par de trabajos viejos, pero prolijitos, en donde la miel tiene ciertos componentes que son similares o se puede hacer una equivalencia con ciertos antibióticos que después fueron sintetizados sin que la miel tenga antibióticos. No reemplaza el antibiótico. No reemplaza el antibiótico, son dos cosas distintas. Pero lo que nos daban las abuelas de la leche caliente con miel tiene un sentido. Mirá. Tiene un sentido porque la miel descongestiona, la miel desinflama, y hace que toda esta vía aérea superior, que muchas veces por causa de los virus, muchas veces por causa de hiperreactividad frente al frío, frente a este clima tan poco agradable que estamos teniendo, hace la difonía, hace la tos, pero si hubiera un virus ayuda a calmar los síntomas. A ver, si nos ponemos un poco más técnicos, uno se enferma cuando el virus entra a tu cuerpo. ¿Por qué está relacionado con la temperatura? Porque uno puede pasar frío y que ningún virus entre a tu cuerpo, o puede tener un día de 40 grados y que entre... Y que el virus entre. Pero nos resfriamos menos en verano. En invierno nos resfriamos menos porque nuestra vía aérea está menos inflamada, menos irritada, menos a disposición que el virus que esté dando vuelta haga contacto, no solo nos infecte, sino que nos enferme. Si nosotros, hay miles de estudios hechos de hisopados de vía aérea superior y control de la vía aérea se hace mucho en pacientes internados y habitualmente uno tiene una flora común.
pero uno va a tener la flora común de lo que está circulando en el medio ambiente. Y si el medio ambiente está saturado de influenza, es muy probable que yo lleve influenza de un lado al otro. Sí. Cuando hablamos de flora, son las bacterias, son las bacterias, los virus buenos, que normalmente, sí, buenos, o los malos que en mínimas cantidades no nos enferman. Ok. ¿Sí? Hay gente igual que se enferma mucho más. Hay gente que tiene mucho más. No necesariamente que es inmunodeprimida. No necesariamente inmunosuprimida. Hay gente que tiene más tendencia a hacer cuadros respiratorios. Hay gente que tiene más tendencia a hacer cuadros gastrointestinales. En verano, los mismos virus que nos dan todo este cuadro de vías aéreas superiores, de tos, de mocos, de congestión, son muy parecidos a los que después dan todos los síntomas gastrointestinales cuando suben las temperaturas. Entonces, es un continuo de los virus que no terminan de desaparecer, pero que se manifiestan muchas veces de formas distintas. Tenemos algunos mensajitos de televidentes. Preguntas para la doctora que está para contestar absolutamente cualquier... lo tenemos acá. Igualmente lo voy a leer desde el monitor, pero no lo quiero tapar. Hola Salomé, muchas gracias por todas las... La verdad es que sos clarísima y la gente te lo súper agradece. Gracias por todas las explicaciones. ¿Cuáles son los síntomas de alarma para ir a guardia? Y nos manda saludos Silvia de Temperley. Los síntomas que decimos, acá tengo que ir. O sea, soy una persona fuerte, me banco un resfrío, me banco una tos, pero este síntoma hace que yo sí o sí tenga que ir a la guardia. Cuando te cuesta respirar, y a veces uno no se da cuenta porque esto viene sucediendo con el seguir de los días, y te cuesta respirar, y uno lo asume como normal y pará. Yo ayer iba, me hacía el té y volvía y estaba tranquila, y hoy no puedo ni hacerme el té. Cuando te cuesta terminar una frase, cuando tenés varios días de temperaturas de 38, 39 grados que no ceden. Sí. Eso en la persona sana, en la persona que no tiene ninguna otra comorbilidad. El chiquito debería ir mucho antes a la guardia, y el anciano también. Tenemos que tener un umbral mucho más bajo y ante síntomas mucho más sutiles a lo mejor llevarlo a una guardia. Hay personas que quizás tienden a subestimar algunos síntomas y a no querer ir a la guardia porque dicen, no, yo estoy con un resfriadito, estoy con una gripecita, y si voy a la guardia, ahí me voy a enfermar seguro, porque me termino agarrando cualquier bicho de otra persona. Sí, bueno, estas son épocas difíciles para ir a la guardia, porque las guardias suelen estar sobrecargadas, suelen haber mucha gente. A la guardia habría que ir con barbijo, como estaba viendo que usan acá, y me parece súper bien. De contar con servicios médicos. Las cosas buenas que nos dejó la pandemia, nos dejó la telemedicina, nos dejó cierto ordenamiento de las guardias, la posibilidad de llamar a un médico a su casa o hacer como primera instancia una consulta virtual no estaría mal, y que alguien le dé las pautas de alarma según cada persona, según cada paciente, según las características de cada paciente, a decir, no, mira, tenés que ir a una guardia ya, o hacé ciertas cosas y en 48 horas vemos. Hay que usar todo lo que tenemos a disposición. ¿Qué opinás como neumonóloga, como profesional de la medicina sobre, no te voy a preguntar sobre la automedicación porque eso está mal, no lo recomienda ningún médico serio, lo recomienda, pero sobre las farmacias o los medicamentos de venta libre que terminan vendiendo cosas que no son antibióticos porque necesitas receta, pero son estas pastillitas medio paliativas para los estados gripales? Hay que ser conscientes de lo que uno está tomando, y eso es lo difícil, y en realidad estas cosas a los médicos nos ponen medio como los pelos de punta. Okay. Porque ahora se han vuelto de venta libre, entonces uno puede entrar a la farmacia y compras la pastilla para la gripe que tiene un paracetamol, tiene un descongestivo que a veces puede subir la presión, a veces no, tienen alguna otra cosa más, no habla de dosis máximas, no tenés nadie que por lo menos te dé un consejo, que para eso está el farmacéutico. A veces es casi de góndola. Sí, es de góndola. Hoy por hoy son de góndola. Y eso nos pone tensión. Los tecitos sí, tienen ibuprofeno, tienen paracetamol. Es difícil, hay que tomar mucho para llegar a las dosis máximas, pero ¿se podría intoxicar a una persona con eso? Sí se puede intoxicar. Claro.
y no tenés a nadie porque es la góndola. Y si uno no pretende, si uno muchas veces se queja que quien dispensa medicamentos en una farmacia no es exactamente un farmacéutico, sino que es alguien, un empleado de la farmacia, sin un título, el cajero de la farmacia, que va a ser el único con que vas a tener contacto, menos que menos tiene responsabilidad. Dice, no, a mí me hizo re bien. A mí me encanta, yo tomo un montón de tecitos y aparte tomo esto, y fíjate que mi abuela tomaba no sé qué yuyo. Por Dios, no. Claro. Entonces, esas cosas nos asustan. Seguimos con tenemos otro mensajito, me parece. Dos o tres más tenemos, seguro. Acá tenemos, mira, de Loma Hermosa, Carlitos, justo ando engripado. Mi señora me trae jugo exprimido por la vitamina, claro, la vitamina C. Ayuda, no sé si será también, como yo también soy de la escuelita de Carlitos, que es, estás resfriada, vitamina C, me decía mi mamá. Pero ¿realmente ayuda a tomar un jugo de naranja? A ver, ¿las vitaminas ayudan? Sí, ayudan. ¿Curan la gripe? No curan la gripe. De vuelta, si nos basamos en la evidencia, hay un trabajo muy, muy viejo que hablaba de, voy a mentir, pero era como 10 gramos de vitamina C por día que había que tomar para que sirviera, ¿no? Que serían como las 10 pastillas del tubito efervescente. Es un montón. ¿Sirve la vitamina C? Sí sirve. Son de todas estas cosas que uno puede ayudar de afuera para desinflamar el organismo, para que ayuden a una mejor estabilidad. ¿Es necesario tomar la pastillita? No, la naturaleza es sabia en cierta forma. Esta es época de cítricos, esta es época de naranjas, es época de mandarinas. Si comemos todas esas cosas naranjas, podemos tener la dosis de vitamina C que necesitamos. Coman fruta de estación. Coman fruta de estación. Además es más barata. Totalmente. Y es más rica. Es más rica que la pastillita. No, pero también se venden estos suplementos vitamínicos que la gente los empieza a tomar quizás en marzo, abril. Cuando empiezan los primeros frescos, dicen, no, yo no quiero engriparme en el invierno, entonces me tomo todas las mañanas. Sirve, a ver, sí sirven porque la gran mayoría de la gente, lamentablemente, no tiene una alimentación ideal. No tiene la alimentación que lo que nos dicen los nutricionistas, de tener una porción de proteínas, que el plato tenga muchos colores, que tengan entonces todo tipo de vitaminas, que tengan fibras. No todo el mundo no puede ni quiere muchas veces, porque es la típica pelea que uno tiene con los chicos y con los ancianos, de coman fruta, coman verdura, coman proteínas, y hay gente que no puede acceder a eso. Eso es cierto. Es verdad. Entonces hay veces que venimos y suplementamos a las personas, los médicos hacemos, eso sí es algo que hacemos los médicos, es decir, sabiendo que es difícil a veces que tengan una alimentación equilibrada, recomendamos estos suplementos. Pero siempre mejor que el suplemento venga por el lado profesional y no, yo creo que necesito vitamina C y por eso la tomo. No. O creo que necesito, ahora está muy de moda el omega 3, el magnesio. Todas esas cosas, sí, por Dios, la sobredosis de magnesio no curan, no resuelven la vida. ¿Puede hacer mal una sobredosis de estas vitaminas? Podría llegar a alterar el equilibrio metabólico del cuerpo. Podría, tendrían que ser muy altas las dosis durante mucho tiempo, pero no hay ninguna explicación para que la cantidad de gente joven que está tomando magnesio lo siga tomando. Bien. Si comen bien y hacen una vida saludable, medianamente saludable. Pregunta quizás también, me quedo pensando en esta vitamina, el tecito de la abuela, el jugo de naranja, que está muy bien que a Carlitos igual, pero por un gesto de amor le lleven el jugo de naranja cuando está enfermo. Por supuesto. Pero por favor esto no suple de ninguna manera antibióticos ni remedios. Ahora, ¿qué pasa con el frío? Me lavo el pelo, estoy apurada, salgo a la calle con el pelo mojado. ¿Tengo más chance de enfermarme o también es un mito urbano? No, el pelo mojado es un mito urbano. Es un mito urbano. Los dermatólogos quieren menos al pelo mojado que yo. Los dermatólogos tienen toda una explicación de por qué el pelo mojado, por qué acostarse con el pelo mojado hace mal y cambia el microbioma del cuero cabelludo, que es algo que me supera olímpicamente. No me pidan que hables de eso porque no sé, pero les molesta mucho más a los dermatólogos que a mí. Sí, si en invierno salgo con la ropa mojada, con la ropa empapada, voy a estar predisponiéndome más a enfermarme si estuve en contacto con algún virus. Lo que hacemos con los chicos, soy madre y no puedo dejar de hablar de los chicos. Por favor. Con los chicos que hacen deporte y terminan de hacer el deporte y están absolutamente todos transpirados y quieren seguir así porque tienen calor.
bueno, que los abrigamos, que les pedimos que se pongan ropa seca, porque eso los va a predisponer, esa humedad, ese frío los va a predisponer a que se enfermen. Ok, a los bebés ¿cómo? Y última pregunta, ya que hablaste de los chicos, ¿cómo hay que abrigarlos en invierno? Porque es un mito que hay que abrigarle los pies a los bebés. No es un mito que hay que abrigar los pies. El otro día estaba escuchando a un pediatra que hablaba que hay toda una moda de sacar a los chiquitos en patitas a la calle. Y decía, a los chicos habría que ponerle la misma cantidad de capas de ropa que nos ponemos nosotros. Ok. ¿Sí? Entonces, el termostato materno-paterno, yo tengo frío y por eso te abrigás. Sí, bueno, mis hijos se quejan de eso. De mamá tiene frío, entonces los chicos salen abrigados. Bien. Pero sí, de ponerles una mediecita, de ponerles algo que no se les salga a los bebés. Pero el chico no tiene que ser una bola de ropa, tiene que tener nuestro termostato. Uno no saldría, no somos Noruega, donde los chicos están acostumbrados a otras temperaturas. Le dejan el cochecito afuera. Que dejan el cochecito afuera, esas cosas. Y los noruegos crecen sanos y altos y grandotes, así es que mal no les debe hacer. Pero es otra cultura, es otra forma de criar a los chicos desde siempre. Los nuestros, que acaban de estar en 20, 30 grados y salen de ambientes hogareños muy climatizados, sacarlos en patitas a la calle creo que no tiene mucho asidero. Doctora, muchas gracias por la visita, por toda la información súper clara. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno.